Buenos días niños, ¿cómo están? Espero muy bien. Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a pedir que presten mucha atención y guarden mucho silencio para que puedan entender. Si tienen alguna duda, pues luego van a poder repetir el video. Y si aún así les queda alguna interrogante, me la hacen llegar a través de los mensajes. Así que empecemos. Líneas notables. Líneas notables de un triángulo. Vamos a ver qué nos dice el concepto. Dice que en un triángulo se pueden trazar alturas, se pueden trazar bisectrices, se pueden trazar medianas y mediatrices. Vamos a ver en el siguiente cuadro las características de todas estas líneas notables que se pueden trazar en un triángulo. Ya sabemos que son alturas, bisectrices, otras son medianas y otras se llaman mediatrices. Vamos viendo la altura. ¿Qué cosa es la altura en un triángulo? Dice que es el segmento que parte de un vértice, o sea, de la unión de dos segmentos, ¿sí? Y llega de manera perpendicular al lado opuesto. Vamos a verlo en el siguiente triángulo, ¿sí? Llega en forma perpendicular al lado opuesto o a la prolongación de este lado opuesto, ¿no? Vamos a ver la altura que se va a trazar en los siguientes triángulos. Vemos aquí un triángulo acutángulo, ¿no es cierto? Que tiene sus lados agudos. Y vemos que la altura parte del vértice B, ¿sí? De la unión de estos dos lados, del lado AB y del lado CB, ¿no? Vemos que la altura es un segmento H de altura, que parte del vértice, ¿sí? Y llega al otro lado de manera perpendicular. ¿Por qué? Porque mide 90 grados, ¿está bien? Al otro lado, ¿sí? Vamos a ver el siguiente triángulo. Aquí vemos un triángulo obtusángulo. Y también vemos que la altura parte del vértice, en este caso es el vértice C, y también llega de manera perpendicular, ya no al lado opuesto, sino a la prolongación de este lado opuesto. Aquí vemos que el lado AB termina aquí en B, obviamente, pero hay una prolongación, lo prolongamos, ¿no? Seguimos, eh, prolongamos el segmento AB y la altura llega saliendo del vértice y llega a la prolongación del segmento AB en forma eh, perpendicular, ¿no? Porque acá hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces vemos que la altura nace de un vértice y llega de forma perpendicular al lado opuesto. Vamos a ver en el siguiente eh, triángulo. Acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y vemos que la altura sale del vértice A y llega al lado BC. Obviamente también pasa por este cateto, ¿no? Por el segmento AB, pero llega en forma perpendicular al segmento BC. ¿Sí? Entonces la altura se traza desde un vértice del triángulo y se extiende hasta el otro lado y llega de manera perpendicular, ¿sí? Al otro lado o a la prolongación del otro lado. ¿Correcto? Entonces, repasamos y decimos que las líneas notables en un triángulo son líneas que se pueden trazar, ¿sí? Y se llaman, puede ser la altura, bisectriz, mediana o mediatriz. Tomando la primera línea notable de un triángulo, vamos a ver la altura. Y nos dice que es un segmento que parte de un vértice, como estamos viendo acá, de estos vértices A, B, C y A, y va hasta el lado opuesto, ¿sí? O la prolongación del lado opuesto, de manera perpendicular. Muy bien, continuamos. Bisectriz interior. Vamos a ver qué nos dice la siguiente línea notable. Dice que la bisectriz interior
de un triángulo es un segmento también, y también parte de un vértice, y también llega al lado opuesto, pero este segmento divide en dos ángulos iguales, ¿sí? Divide en dos partes iguales el ángulo interior de donde sale la bisectriz, ¿sí? Vamos a ver en la figura, acá está la figura, dice que BM es la bisectriz interior. Entonces vemos el triángulo A, B, C, ¿correcto? Y la bisectriz interior parte del vértice, en este caso B, y llega al otro lado, pero no dice que llega de manera perpendicular. Lo que dice, lo que sí dice es que el ángulo B lo divide en dos partes iguales, ¿sí? Por eso que mide alfa y alfa, lo dividió en dos. Si beta vale 100, o perdón, beta vale 90, y se traza una bisectriz, entonces va a dividir 90 entre dos lados, ángulos iguales, 45, 45. Si vale 50, el ángulo B, entonces y se le traza una bisectriz, entonces cada ángulo va a valer 25. Si vale 40, se dividen en dos ángulos iguales. Eso es la bisectriz interior. Bisectriz. Parte el ángulo en dos ángulos iguales. Lo divide en dos ángulos iguales. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Bisectriz del ángulo exterior o bisectriz exterior. Vamos a ver qué nos dice la teoría. Dice también que es el segmento que parte de un vértice y llega a la prolongación del lado opuesto, ya no al lado, sino a la prolongación, ¿no? Del lado opuesto, y que divide en dos el ángulo exterior correspondiente. Vamos a ver que en la figura tenemos el ángulo A, el triángulo A, B, C. Es un triángulo obtusángulo, ¿no? Porque tiene un lado mayor de 90 grados. Entonces dice que es el segmento que parte de un vértice, pero se prolonga y se prolonga al otro lado, o perdón, a la prolongación, o llega hasta la prolongación del otro lado, ¿no? Del lado AC. Mire que llega a la prolongación ya no dentro del triángulo, sino afuera, a la prolongación del lado de AC. Y no llega de forma perpendicular, miren, ¿ah? Pero llega de tal manera que va a partir en dos o en partes iguales el ángulo del vértice de donde parte, ¿no? Entonces el ángulo B lo parte en dos lados iguales. Entonces, si el ángulo exterior beta mide 100 y nos dicen que tracemos una bisectriz en el ángulo exterior, trazamos una línea y 100 dividimos entre 2. Si mide 140, igual, dividimos en 2. Partimos el ángulo en 2 con una bisectriz, va a medir cada ángulo 70. Muy bien, entonces esa es la bisectriz exterior. Parte de un ángulo, de un vértice, hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y divide ese ángulo de donde parte en dos ángulos exactamente iguales. Muy bien. Mediana. Vamos a ver a qué se refiere con mediana. ¿Qué nos dice la teoría? La mediana es el segmento también que parte de un vértice y llega al punto medio del lado opuesto. Miren, ¿ah? Tenemos el triángulo A, B, C, ¿correcto? El segmento parte también de un vértice, en este caso del vértice B, ¿no? Que forma el ángulo B. Y llega al otro lado opuesto, miren, al lado AC. Pero esta vez va a llegar al punto medio, porque va a dividir el lado opuesto en dos partes iguales, ¿sí? Por eso que cuando llega a la mediana, al lado opuesto, va a dividir el lado opuesto en dos partes iguales. Este lado AM vale igual que el lado MC, ¿sí? Miren, AM vale igual que MC. Entonces la mediana
va a generar dos, va a dividir el lado opuesto en dos lados, en dos partes iguales. Ya no divide ángulos, ¿ah? Divide lados, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Mediatriz. Vamos a ver qué cosa nos dice la teoría acerca de mediatriz. Dice que es la recta que pasa perpendicularmente por el punto medio del, de un lado del triángulo. Vamos a ver la figura. Acá vemos este triángulo y vemos que la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un lado, ¿sí? Del triángulo. Ya no nace de un vértice, miren, ¿ah? No nace de ningún vértice del triángulo, de ninguna esquina, ¿ya? Simplemente nace desde la parte media central de uno de los lados, ¿sí? Esa es la mediatriz. Y llega, se extiende, ¿no es cierto? Y pasa por cualquiera del punto del lado opuesto, ¿sí? Entonces esa es la mediatriz. Nace desde la mitad de uno de los lados. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver qué cosa es lo que ocurre en todo triángulo con respecto a las líneas notables. Dice que en todo triángulo las tres medianas, hemos estudiado que son las medianas, se intersecan o se cruzan o se juntan en un solo punto. ¿Ya? Si nosotros trazamos las tres alturas o las tres bisectrices o las tres mediatrices de un triángulo, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos las tres medianas. ¿Recuerdan que era una mediana? Era un segmento que nacía de un vértice y se iba a la mitad del otro lado, ¿no? Dividía, esa era la mediana. Vemos aquí este segmento que nace del vértice del lado izquierdo y se va y divide en dos partes iguales. ¿Te das cuenta? Este vale una raya, este vale otra raya. Si nosotros trazamos esa mediana y del otro vértice también trazamos otra mediana, ¿sí? Divide este lado en dos partes iguales. Y del tercer vértice también trazamos otra mediana, llega al punto medio, ¿sí? Se van a intersectar en un solo punto. Las tres van a chocar en un solo punto, ¿sí? Esto va a ocurrir con las medianas, también va a ocurrir con las alturas, con las bisectrices y con las mediatrices. Mira aquí con las alturas. Las alturas es un segmento que nace también desde un vértice del triángulo y se extiende al otro lado, pero llega en forma perpendicular. Forma un ángulo de 90 grados. Aquí no. Aquí sí. Y no divide el lado en dos partes iguales. Esa es la diferencia de altura con medianas. Entonces, si nosotros trazamos la altura de este ángulo, de este lado, perdón, la altura de este triángulo por este lado y la altura de este triángulo por este lado, de este otro lado y de este otro lado, las tres alturas se van a intersectar, se van a unir en un solo punto. ¿Sí? Muy bien, niños. Continuamos. Hasta aquí el video de hoy día. Y es para que ustedes puedan repasar y estudiar los puntos que hemos aprendido. Para ello no se olviden desarrollar el cuestionario en su cuaderno. Y si tienen alguna duda sobre algún punto, pues tienen la opción de volver a ver el video en el punto específico. Y si no, me hacen llegar cualquier consulta a los mensajes en el Classroom y yo se los resolveré en la brevedad posible. Hasta luego.